Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Concepto del alma en la filosofía moderna. Los conceptos tienen una historia y evolucionan con el tiempo. En estos últimos programas estamos adentrándonos en un concepto fundamental de la historia del pensamiento humano y de la teología, como es el concepto de alma. Para orientarnos tenemos con nosotros un día más a Javier Álvarez, nuestro experto en filosofía. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. ¿Cuándo comienza lo que denominamos filosofía o pensamiento moderno? Pues al igual que ocurre con las etapas de la historia antigua, medieval, moderna, contemporánea, pues la historia moderna, también el pensamiento y la filosofía moderna, comienzan cuando termina la Edad Media. Al final de la Edad Media, sobre todo en el siglo XIV, se empiezan a producir una serie de cambios muy importantes en el mundo, guerras, pestes, crisis también religiosa muy importante, y luego pues comienza lo que se va a llamar la modernidad o el mundo moderno, con la eclosión del Renacimiento, el humanismo, la Reforma, también, o sea, es una época de una transformación muy profunda. Se abandona el mundo medieval, o se va dejando poco a poco que vaya pasando, y comienza una nueva etapa en la que nace una nueva economía, una nueva visión del mundo. La ciencia moderna se va a dar también en este periodo, y es una época, pues la verdad es que fascinante. A partir del siglo XV, del siglo XVI, pues se van a producir esos cambios fundamentales que van a dar origen a la modernidad. Como aparece una y otra vez, y los que no estamos tanto en la materia a veces nos confundimos o despistamos, ¿en qué consiste la diferencia entre racionalismo y empirismo, que aparecen una y otra vez en estos temas? El racionalismo y el empirismo son dos formas de pensar que tienen algo mucho en común, pero también son claramente distintas. Para situarlo un poco en el contexto, como comentábamos hace un momentito, el siglo XV y siglo XVI son siglos de cambios, transformaciones muy profundas. Pensemos, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, la Reforma protestante por un lado, las reformas, porque fueron de distintos tipos, la reforma luterana, la reforma en Suiza, la reforma calvinista, la reforma anglicana. Hay distintas opciones, distintas posibilidades. Con la ciencia moderna que están haciendo también en este momento ocurre lo mismo. Entonces, la gran pregunta que se hace el hombre ya en el siglo XVII es, bueno, y de todas estas posturas, ¿quién tiene la razón? O sea, ¿dónde está la verdad? ¿Cómo puedo yo conocer y discernir cuál es el camino correcto? Entonces, el gran problema que se van a plantear los hombres de la época moderna, tanto los racionalistas como los empiristas, esto es lo que tienen en común, es que se preocupan por contestar a la pregunta, ¿cuál es el origen del conocimiento? ¿Dónde está la certeza también en el conocer? ¿Por qué debo creer una cosa y no la otra? ¿Y dónde está la diferencia? Pues tanto en la fuente de la que unos y otros consideran que emana el conocimiento como del método que utilizan. Para los racionalistas, pues la fuente fundamental del conocimiento, al final, en última instancia, va a ser la razón. O sea, los sentidos reciben información, pero quien discrimina al final es nuestra capacidad de pensar. Por tanto, la verdad y la certeza provienen de la razón. Mientras que los empiristas lo que dicen es, bueno, pues es que la razón tiene muchas ideas, piensa muchas cosas. ¿Cuál es la forma de estar seguro de que algo es verdad o no? Pues por la comprobación experimental, por la experiencia sensible. Y luego la otra diferencia es el método. El método que van a utilizar los racionalistas, sobre todo, es un método deductivo. Es decir, el método deductivo lo que hace es
partir de principios generales, que son verdades axiomáticas, verdades ciertas, y a partir de ahí deducir las cosas. Es el método típico de las matemáticas o de la silogística. Si yo digo, todos los gatos tienen bigote, Micifú es un gato, luego Micifú tiene bigotes. O sea, el grado de seguridad de este razonamiento lógico, matemático, deductivo es muy grande. Pero en contraste con esto está el método inductivo, que es el método que va de los casos particulares a los casos generales, a la ley general. Pues yo veo un gato, el gato tiene bigotes, luego veo otro gato, también tiene bigotes, luego veo otro y digo, pues todos los gatos tienen bigotes. Entonces el proceso es contrario. La inducción tiene la garantía de nuestra propia experiencia y nuestra contrastación. Pero claro, basta con que ocurra un caso en el que algo no se cumple, que una observación no se cumple para que ya no se pueda hacer una generalización. O sea que son dos métodos distintos, dos espíritus, dos formas de pensar muy contrapuestas, pero en el fondo el mismo problema. El problema es cómo puedo tener certeza y seguridad en la verdad. Bueno, entonces vamos con los que razonan y desde la razón llegan a conclusiones. ¿Qué pensaban los que razonaban, los racionalistas, acerca del alma? Los racionalistas también, a diferencia de los empiristas, creían que existen unas ideas que son innatas, que están en la propia mente del hombre. Antes de pensar nada, esas ideas ya están de alguna manera ahí. Claro, una de esas ideas fundamentales es la idea del propio sujeto, de la propia conciencia, del propio alma. Y entonces Descartes, por ejemplo, que fue el padre del racionalismo, de esta corriente de pensamiento, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, Descartes decía que el alma es una cosa que piensa. Él lo llamaba la res cogitans. El alma, a diferencia del cuerpo, pues es algo que es inmortal, que es inmaterial, que no ocupa espacio, pero él lo denomina cosa, sustancia, en latín res, la res cogitans, frente a la res extensa, que son los objetos que habitan el mundo mecánico, el mundo físico. Y luego también una cosa muy importante que señala Descartes es que si el mundo físico se mueve por leyes que en aquel momento, por el desarrollo de la ciencia moderna, eran entendidas como leyes muy rígidas, leyes determinísticas, leyes que no tienen excepción, el alma humana no está sujeta a esos principios. El alma humana posee la propiedad de la libertad. No tiene una determinación, sino que además de ser inmaterial, inmortal, pues es de naturaleza esencialmente libre. Uno puede elegir lo que piensa, uno puede elegir a dónde van sus ideas, sus conceptos y demás. Según Aristóteles y según Santo Tomás, los animales tienen también alma y cuerpo. ¿Estaría de acuerdo Descartes con esto? Pues la verdad es que no. Aquí vemos un cambio muy importante de ese mundo antiguo y medieval al mundo de la modernidad. En el caso del pensamiento de Descartes es muy claro. Vamos a ver. El cuerpo, para Descartes, la res extensa, tanto el cuerpo de los animales como el cuerpo de los seres humanos, está sujeto a leyes mecánicas, como si fuera un reloj. Algo que se mueve, un reloj de esos antiguos, que van por mecanismos de ruedas, engranajes. Entonces, el cuerpo funciona de esa manera. ¿Y qué ocurre? Pues que, a diferencia de los animales, el ser humano tiene una conciencia, tiene una mente, tiene un pensamiento que es autorreflexivo, que sería en parte la definición de Descartes de la mente. La mente o el alma es una cosa que piensa, cuya característica o esencia es pensar. Y claro, según Descartes, los animales no tienen esta propiedad, no tienen esta facultad. Aristóteles y Santo Tomás, fijándose en el pensamiento aristotélico, consideraban que el alma era la vida, era lo que animaba, de ahí la palabra de la que viene nuestra alma, es de la palabra ánima, que es una palabra latina, lo que anima o lo que mueve el cuerpo. Y claro, entonces los cuerpos vegetales son movidos, tienen un tipo de vida que es un alma o una vida vegetativa. Luego estaba la vida sensitiva de los animales y la vida humana, que era racional o consciente. Pero claro, Descartes no puede aceptar esta idea. ¿Por qué? Porque para él el alma es esencialmente distinta del cuerpo, es inmaterial, es inmortal, es libre, es conciencia, entonces no lo puede aceptar. Claro, los animales, igual estabas pensando, pero los animales también tienen sentimientos o de alguna forma interactúan con el medio. Y claro, Descartes lo explica de una forma un tanto peculiar, porque dice que el proceso de la sensación es un proceso puramente mecánico, o sea, son mecanismos fisiológicos que hacen que se experimenten sensaciones, pero este fenómeno se puede explicar solamente por choques de partículas, o sea, no es necesario postular que existe un alma. En el ser humano
sí existe ese alma que es capaz de analizar las sensaciones, aunque éstas sean puramente mecánicas. O sea que al final, en resumidas cuentas, los animalitos, alma, lo que se dice alma, no tienen. Centrándonos en esa postura de que el alma es exclusivamente de los seres humanos, adelantamos un poco más cómo interactúan el alma y el cuerpo. Fíjate qué problema nos va a plantear ahora Descartes, que es un problema que sigue afectando a los científicos, a los filósofos y a los psicólogos, que es cómo se relaciona el cerebro y la mente. Cómo se relaciona algo que es material, como es el cuerpo, con algo que es inmaterial, porque de hecho hay una relación. Es decir, lo veíamos hace un momentito al hablar de la sensación. Si yo me pincho el dedo y digo, ay, al que le duele es a mí. Es decir, yo soy consciente, mi mente, que es inmaterial, es consciente y ha sido afectada por algo que le ha pasado a mi cuerpo, que es que se ha pinchado con una chincheta. Luego, el cuerpo afecta a la mente. O igual, si yo tengo gripe, normalmente estoy un poco más bajo de ánimo también. O sea que el cuerpo afecta a la mente. Y también al revés, es decir, la mente afecta al cuerpo. Si yo decido, por ejemplo, ahora que estoy sentado aquí hablando contigo, si mi mente, que es inmaterial, decide que mi cuerpo se levante, va a mi cuerpo y le hace caso a mi mente y me levanto. O si quiero mover las manos, mi cuerpo obedece las decisiones de mi voluntad. Y la cuestión es, ¿cómo esto es posible? Porque mi voluntad no ocupa espacio. Yo puedo tocar con mi mano una mesa, pero el que da las órdenes no es alguien al que podamos agarrar, al que podamos... ¿Cómo es posible esa interacción? Y eso sigue siendo un misterio. Descartes, de hecho, dio una explicación que yo creo que ni él mismo creía. Él habló de una glándula pineal, que era un lugar que estaba ahí dentro del cerebro, en el cual, decía él, los espíritus materiales, la energía nerviosa, se ponen en contacto con el alma. Pero por muy pequeñito que sea esa glándula, el alma sigue siendo inmaterial y esos espíritus, esa energía que corre por los nervios, es de naturaleza, como dice él, de partículas. Por tanto, sigue habiendo un problema bastante difícil de resolver, que otros también intentarían abordar. O sea que hubo otros pensadores racionalistas que se aproximaron a este tema. ¿Qué opinaban ellos de lo que afirmaba Descartes? Claro, el problema se lo han dado servido en bandeja y ahí entonces cada uno va a tener que buscar la forma de solucionarlo, porque fácil no es. Y yo creo que hoy día aún tampoco hay una solución definitiva. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué es el alma? Esto de lo que estamos hablando en estos programas últimamente, eso del alma en el fondo, ¿qué es? Porque si no lo podemos definir, difícilmente podemos hablar de cómo interactúa con el cuerpo o deja de hacerlo. Entonces otros filósofos, por ejemplo, fíjate, Malebranche, decía una teoría que se llama ocasionalismo. Es decir, como realmente son dos tipos de realidades, de sustancias completamente distintas, se necesita una tercera sustancia que haga de intermediaria. Y esta sustancia no es ni más ni menos que Dios, que también para Descartes, igual que para Malebranche, era la sustancia más importante, era de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Malebranche? Que Dios, con ocasión, por eso se llama ocasionalismo, de una decisión de mi voluntad, que digo, voy a coger con mi mano el bolígrafo, hace que mi mano se acerque al bolígrafo, lo coja y lo levante. Y lo mismo ocurre a la inversa, la relación entre el cuerpo y la mente. Con ocasión de que yo me he pinchado el dedo tocando una chincheta que había sobre la mesa, Dios hace que yo experimente una sensación. O sea, como ves, la respuesta, la de Descartes, no la creía él, pero la de Malebranche yo creo que tampoco es una respuesta muy allá. Otro interesantísimo pensador que se llamaba Spinoza decía que en realidad solo hay una sustancia. Creo que hemos hablado en algún programa de Spinoza. Y claro, como solo hay una sustancia, lo que pasa es que esta sustancia tiene múltiples facetas, de las cuales solo conocemos dos, el pensamiento y la extensión. Como solo hay una sustancia que se manifiesta de distintas formas, pues en realidad son como las dos caras de una misma moneda. Pero solo hay una realidad, solo hay una sustancia que para él es Dios. Todo es Dios, todo es la naturaleza, lo que se llama panteísmo. Y luego había otro pensador que se llamaba Leibniz. Este ya da una teoría pues también muy curiosa, y es que nuestro alma es una sustancia muy pequeñita que se llama mónadas, ¿no? Entonces cada mónada está en conexión con todas las demás por medio de una armonía preestablecida. O sea, el alma no tiene ventanas, decía Leibniz, no tiene forma de comunicarse con el mundo. Pero como el mundo funciona
por medio de una armonía preestablecida que ha establecido Dios, ya el ser humano va viendo la película de lo que está pasando en el mundo porque Dios la ha puesto ya en su cabeza. O sea, como ves, estos racionalistas tuvieron que razonar mucho para intentar dar un poco de luz a este berenjenal en el que yo creo que ellos mismos se habían metido con Descartes al definir esa distinción tan clara, tan radical entre cuerpo y alma. Bueno, entonces, ¿cómo se tomaban el tema los empiristas, los que partían para sus conclusiones de los hechos, de lo observable, y cuál era su relación con el racionalismo? Como decíamos al principio, su conexión es que tienen el mismo problema de base. O sea, ellos quieren explicar de dónde provienen nuestras ideas, cuál es el origen de nuestros conocimientos. Y claro, a diferencia de los racionalistas que dicen, bueno, es que el conocimiento se origina en la mente, tiene su fuente en la razón, los racionalistas van a considerar que es la experiencia la que escribe en la propia mente humana. Es decir, el hombre viene al mundo como una pizarra en blanco. Entonces, quien se encarga de fijar las ideas, los pensamientos que luego va a tener el alma o la mente humana, como queramos llamarlo, va a ser precisamente la experiencia. Entonces, ese es el origen de nuestras ideas. Decía Hume, que era quizá el más radical de los empiristas, que había dos tipos de percepciones. Unas que son las impresiones, que es lo que recibimos a través de los sentidos, y otro las ideas. Y decía que las ideas son el resultado de combinar distintas impresiones. O sea que siempre a la base de nuestro pensamiento, de nuestras ideas, está la experiencia, la realidad sensorial. Hay una cuestión que ha surgido a lo largo de la historia y sigue surgiendo y que tiene que ver con esto. A ver dónde la colocamos. ¿Qué es la conciencia? ¿Es parte del alma o qué es la conciencia? ¿Qué trae esos conceptos? Tú usaste un término hace un momento, como quien dice, preestablecidos, que ya están ahí. ¿Qué es la conciencia? ¿Es el alma? Para los racionalistas, sí. En última instancia, los racionalistas lo que van a hacer es reducir el alma a la conciencia. La conciencia es el pensamiento que se da cuenta de sí mismo. Esto es una idea importante de la conciencia. Es decir, es ciencia o conocimiento, pero con. Es decir, es un pensamiento que se capta a sí mismo. Claro, ¿es toda la mente consciente? Esto es una buena pregunta, que tiene que ver con la conciencia. Sigmund Freud y otros, un poquito más adelante en la historia, hablarán de que no solamente tenemos una mente consciente, que nuestra mente, si queremos llamarlo alma, pues también nos vale, tiene también aspectos de los cuales no nos damos cuenta, es decir, de los cuales no somos conscientes. Está en otro plano, en el plano del inconsciente, del subconsciente. Entonces, ¿qué es lo que sí es consciente? Aquello que aflora a nuestra mente despierta. Eso sería la conciencia. La mente despierta es darse cuenta de qué se piensa y darse cuenta de lo que se piensa. En todo caso, estamos hablando de algo, claro, ya se ha mencionado varias veces, pero parece que todos han estado dando vueltas con nuevas ideas, nuevos planteamientos acerca de esa parte de nosotros que es inmaterial. Y ahí está el asunto todo. Claro, es que no podemos agarrar la conciencia, pero por otro lado, no podemos negar ni siquiera a los empiristas, con ser todo lo críticos que van a ser con esta idea, sobre todo con la idea de alma, no podemos negar la experiencia de que tenemos conciencia. Es verdad, no podemos agarrar un pedazo de conciencia. Yo sí puedo agarrar, yo puedo coger con la mano y puedo sujetar una botella que tengo aquí al lado mío, pero no puedo tocar la idea de botella. Eso no hay manera de... Yo puedo notar que el peso de la botella, su rugosidad, pero de la idea de botella no puedo tener una forma de sujetarla, de objetivarla. ¿Por qué? Porque la conciencia, por definición, es algo subjetivo frente a la objetividad de los seres que llamaba Descartes de la res extensa. Yo la res extensa la tengo ahí enfrente, es difícil negarla, aunque ha habido personas que han negado también la realidad de las cosas del mundo sensible, pero no puedo dejar de percibirlas como algo que se me impone y como algo que está ahí. Sin embargo, la conciencia es algo de lo que tengo experiencia, pero que también se me escapa, porque tengo la experiencia del sueño. Bueno, me quedo dormido, entonces ya dejo de pensar. Descartes decía, pienso, luego existo. Pero
pero cuando dejas de pensar, dejas de existir. Es decir, la conciencia es un mundo distinto de esas otras realidades físicas. Una cosa es un fenómeno físico y otra cosa es un fenómeno psíquico. Y claro, ahí está el problema. Tú mencionaste en algún momento que hay un otro pensador que no hemos mencionado hasta este momento, Locke, que solo se preocupaba del origen de las ideas, pero ¿y la realidad qué pasa? Además de las ideas, ¿hay algo real? Claro, si solamente existen las cosas que podemos percibir por los sentidos, obviamente el alma, yo no puedo percibirla por los sentidos, porque no tengo ningún sentido, ni el tacto, ni la vista, ni el gusto, incluso la realidad externa. Yo puedo percibir las características de un objeto, pero la sustancia misma del objeto no la percibo. Yo de la botella esta de la que te hablaba antes, puedo ver su forma, su tamaño, puedo tocarla, puedo beber el agua que hay dentro de ella, pero lo que es la sustancia misma no. Pero claro, estos conceptos que de alguna forma, a partir de nuestra experiencia del mundo, son sugeridos a nuestro pensamiento, como por ejemplo el concepto de sustancia y el concepto de alma, lo que decía Locke es muy interesante. Claro, yo de un objeto solo percibo sus atributos, pero no percibo su esencia. Pero claro, esos atributos tienen que ser de algo, de una sustancia. Luego la sustancia tiene que existir. Yo no percibo mi alma, yo percibo las percepciones de mi alma, pero para que pueda percibir tengo que tener un alma que percibe. O sea que el Locke no negó la existencia de esa realidad que iba más allá de la idea que nosotros tenemos. ¿Por qué? Pues porque como yo tengo la percepción de algo, aunque no perciba ese algo, el algo debe estar ahí. Mientras que otros, pues como por ejemplo Hume, que lleva el pensamiento de Locke a su último extremo, dice, oiga, si realmente todas las ideas provienen de las impresiones y yo no tengo una impresión o una sensación del alma, no puedo afirmar que exista un alma. Entonces, el empirismo de Hume le lleva a un escepticismo radical, porque no puede creer, o bueno, si no radical, por lo menos relativo, porque él no puede negar que tiene experiencias, pero no puede afirmar que exista una realidad que está más allá de la experiencia de alma o de la experiencia de objeto, y así critica la sustancia, critica la causalidad, critica el propio concepto de alma. ¿Sabes qué? Yo estoy pensando que los que escuchan el programa, y empezando por mí, pues no nos habíamos parado a pensar en ese asunto, en el asunto del alma, en el asunto de nuestra parte inmaterial y, bueno, según decías antes, según Descartes, inmortal. No nos habíamos parado a pensar en el sentido de que está incardinada con nuestra parte material. Los materialistas, los que parten de los hechos, los empiristas, estaban todos de acuerdo con estas afirmaciones de Locke y las radicales de Hume. Va a haber un poco de todo, o sea, porque el empirismo no podemos olvidar que sobre todo es una teoría epistemológica, es decir, es una teoría del conocimiento y de cuál es la forma y el método de conocer. Entonces, cuando pasamos de la teoría de conocer, de cómo conocemos, de cómo se elaboran nuestras ideas, a hablar acerca de la realidad, ya los propios empiristas no siempre coinciden, pero es verdad que, claro, uno puede ser empirista e incluso como Berkeley, era un obispo anglicano que negó la existencia de la materia. Porque claro, al final nosotros vemos propiedades, pero la materia no la vemos. Claro, entonces dice, bueno, pues el ser consiste en ser percibido, no en ser material, ¿no? Pero hay otros autores empiristas, el más radical en este sentido, y además en relación al tema del alma, sea Thomas Hobbes. Entonces Thomas Hobbes lo que decía es que el mundo era pura materia. Es un poco el mecanicismo de Descartes, esa idea de que había res cogitans y res extensa. Lo que dice Hobbes, solo hay res extensa. Entonces, ¿qué es el alma? Dice, el alma no es nada. El alma no es una realidad sustancial, ni mucho menos, como pensaba Hume, el alma es solamente el choque de unas partículas que producen sensaciones. Podemos observar que incluso dentro de los propios empiristas va a haber los que niegan la materia, un idealismo empirista, hasta un materialismo empirista radical como el de Hume o como también el de Thomas Hobbes. Qué difícil es asumir, aceptar digamos, elaborar pensamiento y elaborar definiciones acerca de algo que existe, pero no podemos percibirlo tocándolo ni verlo. Qué difícil es, ¿eh?
Sí, pero el ser humano yo creo que necesita dar razón de estas cosas. No puede vivir tranquilo si no encuentra una explicación, una cosmovisión del mundo. Cuando los distintos pensadores han ido dando sus versiones acerca de la realidad, esto tiene después consecuencias, a veces consecuencias prácticas, consecuencias políticas, consecuencias económicas. Y en cierto sentido, pues afecta la vida del mundo, porque no es lo mismo, pues vivir como pensaba Hobbes, suponiendo que todo es materia y que son choques de partículas. Claro, al final la conclusión a la que llega Hobbes es el hombre es un lobo para el hombre y lo que se necesita es un gobierno fuerte, un Estado absoluto que haga que haya algo de orden. Es distinto a pensar, pues el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, tiene unos defectos importantes como consecuencia del pecado, pero es capaz de ser redimido, de ser salvado, de entenderse, de comunicarse. Entonces, cada sistema de pensamiento obviamente da al hombre unas respuestas. Y a veces las respuestas, cuando uno las piensa y las digiere, es muy interesante. Pero cuando a uno se le imponen de forma inconsciente, sin que se dé cuenta, por medio de la publicidad, de la educación, etcétera, pues al final uno está defendiendo un sistema que si se le para a pensar, pues hace aguas por muchos sitios. Pero bueno. ¿Cuál consideras que fue la aportación fundamental del pensamiento moderno respecto al concepto de alma? ¿Hasta qué punto esa forma moderna de comprender el alma ha influido en la forma de ver el alma que tenemos actualmente, que la mayoría no se había planteado eso? Así que el tema es interesantísimo. Pues se empieza a hablar del alma quitándole su dimensión espiritual, por decirlo de alguna forma, su dimensión trascendente, y se va a seguir usando durante mucho tiempo la palabra alma, pero como sinónimo de la mente o de la conciencia. Es decir, como algo puramente psicológico y no como era concebida con anterioridad, como algo que tenía una naturaleza espiritual y trascendente. El alma va a quedar reducida a la mente, al pensamiento, a la conciencia. Pues menudo cambio. Sí, sí, además con su consecuencia, con sus, como decíamos, que tiene todo pensamiento. En el mundo medieval había una forma de imaginar, de concebir, de pensar al ser humano. A partir de ahora, a partir del Renacimiento, de la modernidad, del racionalismo, del empirismo, pues se va a intentar explicar al hombre dejando un poco de lado a Dios cada vez más en cierto sentido y explicarle de una forma científica. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el alma se va a escapar a esa explicación científica y se va a intentar abordar, que de ahí va a salir y va a surgir la psicología moderna, de la que hablaremos en algún otro momento, como un intento de estudiar la mente, porque el alma no lo podemos asir, no lo podemos coger, no lo podemos agarrar de una forma conceptual con la ciencia, pero la mente sí. Y habrá incluso laboratorio y experimento y métodos para intentar captar el pensamiento, la conciencia, etc. O sea que el cambio es verdaderamente importante. Ahí no te puedes escapar. Nos tienes que sugerir algo que leer que podamos irlo masticando y entrarle al tema. ¿Algún libro? Pues ahora mismo no me viene, justamente no me viene ningún libro en concreto, pero sí puedo dar una orientación bibliográfica. Cualquier manual de historia de la psicología, de que hay ahora muchísimos manuales de historia de la psicología, va a tratar estos problemas. O sea, normalmente se hablará de una psicología precientífica y dentro de esta psicología precientífica estará fundamentalmente la psicología de los griegos y la psicología medieval, y luego ya una psicología científica. Y el paso entre la psicología científica y la psicología precientífica estaría precisamente en estos autores que empiezan a hablar de la mente. Entonces suelen aparecer los pensadores racionalistas, esa famosa polémica o problema de la relación alma y cuerpo que plantea ya Descartes, que luego la psicología tendrá lógicamente que abordarlo, o el tema de la asociación de ideas. Los primeros psicólogos también científicos defendían algo que es el asociacionismo, que tiene su base en la psicología empirista. Bueno, mira, no me esperaba yo que un tema que hemos empezado tratando, hemos estado con él en varias ocasiones y desde luego no es que no lo hemos agotado, es que lo hemos despertado.
Así que a ver a dónde nos lleva todo esto. Pues muchas gracias, Javier, por ayudarnos a pensar en el alma. En realidad, ayudarnos a pensar ya es valiosísimo, digamos, de orientar cómo pensar, pero en este caso el tema es un tema fundamental e importante. Muchas gracias por tu aportación. Gracias a ti. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.